Listo, compañero, puede iniciar. Bueno, hola compañeros, muy buenas noches. Vamos a arrancar con la revisión de los artículos, pero vas pasando y yo te digo de dónde arrancas, por favor, Jairo, ¿sí? Dale, 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 dale. Ahí, ahí, el anterior, el anterior, el anterior, el siguiente. Listo. Entonces arrancamos. Este artículo se trata sobre la condición corporal y su relación con producción láctea, reproducción y perfil metabólico en vacas lecheras del trópico boliviano. El objetivo de este trabajo fue analizar la relación de la condición corporal con la producción de leche, pero aunado esto con la eficiencia reproductiva y el perfil metabólico posparto en vacas Holstein del trópico boliviano. Se evaluaron 16 animales, de los cuales 8 fueron novillas y 8 fueron vacas, con una edad de 3 a 7 años y lactancias menores a los 150 días de lactación. Se observó que hubo unas diferencias significativas en la condición corporal, que era mucho mejor en el preparto que en el posparto, aunque no hubo diferencias significativas en la producción de leche, en el peso, en el intervalo entre partos, en el intervalo parto-concepción y en los días abiertos. En cuanto a los parámetros metabólicos, como son glucosa, AST, ATS y PT, albúmina y urea, no existieron tampoco diferencias significativas, lo que quiere decir que la condición corporal preparto de las vacas del estudio no afectaron la producción de leche, el comportamiento reproductivo ni su perfil metabólico. Siguiente. Este es un artículo que trata sobre la valoración de la calidad composicional, sanitaria y microbiológica de la leche cruda en diferentes tercios de lactancia, hecha acá en la cuenca lechera de la exprovincia de Obando, especialmente en las fincas de Huachucal, de Túcares y de Pupiales. Se evaluaron parámetros tanto composicionales, sanitarios y microbiológicos de la leche cruda, tanto en el primero como en el tercer tercio de lactancia de las vacas Holstein. Fue interesante mirar que la calidad composicional de la leche no sufrió diferencias significativas, no hubo tampoco presencia de adulterantes y antibióticos, y el conteo de células somáticas fue mayor a 160. Sin embargo, no excedió los parámetros que trata la resolución, que son mayores a 700.000 conteo de células somáticas por mililitro. Sin embargo, es importante resaltar que en el tercer tercio de lactancia existió la presencia en crecimiento de Staphylococcus aureus, de Listeria, de Escherichia coli, de Enterobacteriaceae, de hongos de levaduras, concluyendo que la calidad composicional de la leche, especialmente en grasa, en proteína y en sólidos totales, sanitaria y microbiológica del primer tercio de lactancia es buena, mientras que en el tercer tercio sí muestra problemas, especialmente en su calidad microbiológica. Siguiente. La condición corporal al parto y su efecto sobre proteína, caseína y fracción de caseínas en vacas primíparas y multíparas. Bueno, esto básicamente el objetivo era que se investigó el efecto de la condición corporal al parto y su efecto sobre el porcentaje de proteínas, el porcentaje de caseínas y el porcentaje de fracciones de caseínas en 30 vacas de primer parto y 30 vacas que ya iban más allá del segundo parto, con una característica importante que era entre la segunda y la octava semana del posparto. Se observa que, que existen diferencias significativas en cuanto a la producción, en cuanto al porcentaje de proteína, en cuanto al porcentaje de caseína, especialmente en las fracciones kappa y alfa S2, especialmente en las primíparas y en las multíparas. Existen también diferencias significativas en el efecto de la producción, especialmente en las vacas que han parido más de una vez. Y en cuanto a la condición corporal, la lactancia, junto con sus semanas, existe una interacción en el porcentaje de proteína y en el porcentaje de caseína. Es interesante mirar que esos porcentajes fueron más variables en cuanto a la fracción kappa y la fracción alfa S2. Lo que quiere decir que la condición corporal al parto y la semana posparto tienen un efecto diferencial en producción y composición de leche
y específicamente en la fracción de caseína en vacas y novillas. Es de interés comprender cómo el balance energético puede regular la síntesis de las caseínas específicas. La siguiente. El efecto de la etapa de lactancia sobre la calidad físico-química de leche en vacas de raza Holstein y Normando. Se evaluó los efectos provocados por los cambios inherentes a la gestación y aquellos hormonales. Sin embargo, todas esas hormonas que tienen cambios metabólicos en esos periodos, se evaluaron la progesterona y la prolactina en cada una de las etapas de lactancia sobre la calidad físico-química de la leche en vacas de la raza Holstein y Normando. Se evaluaron 15 animales Holstein, 15 normandos de segundo a cuarto parto, con una característica, y es que deberían estar preñados entre 7 y 9 meses, con una condición corporal no menor a 2.5 ni mayor a 3. Se tomaron muestras de leche durante las 32 semanas, específicamente en los 3/3 de lactación, en donde también se evaluaron perfiles metabólicos, como fueron la progesterona y la prolactina. No hubieron diferencias significativas, ni siquiera en los porcentajes de grasa, ni en los porcentajes de proteína, ni en los porcentajes de sólidos totales, ni en los de progesterona dados en nanogramos, ni prolactina dados en nanogramos. No se encontró una diferencia entre el tipo racial y las variables físico-químicas de la leche. La concentración de progesterona y los niveles de prolactina no evidenciaron diferencias significativas. No hay influencia de la raza ni estado gestacional sobre las diferentes variables evaluadas. La siguiente, por favor. El perfil metabólico durante el periodo de transición preparto y posparto de vacas Holstein del distrito Eulogio Estigarribia de Paraguay. Este es uno de los mayores estados de producción de leche en dicho país, y el objetivo del presente trabajo fue establecer y comparar el perfil metabólico de energía, proteínas, minerales y de salud en vacas Holstein en transición pre y posparto de la principal región productora de leche en Paraguay. Se evaluaron 30 animales Holstein de las 6 fincas más grandes que existen allá. Se tomaron muestras, se evaluaron estos animales a los 21, 14 y 7 días antes del parto y 21 y 28 días después del parto. Se encontró que en el posparto la concentración de proteínas de albúmina, de calcio, de fósforo inorgánico, de hemoglobina y de globulinas era mucho menor, pero fue mayor la concentración de urea, de colesterol, de magnesio, de aminotransferasa. No cambió el hidroxibutirato ni las globulinas. Los resultados señalan que la condición metabólica de proteínas, energía, minerales y de salud de las vacas analizadas es acorde con los estándares definidos para vacas Holstein de otras regiones. Se concluye que las vacas analizadas en este trabajo tienen un correcto balance energético y mineral. La siguiente, por favor. El efecto de la suplementación nutricional sobre el balance energético en vacas lecheras en trópico bajo. Se estudiaron unas opciones de suplementación nutricional durante este periodo de transición para reducir el balance energético negativo. Se estudiaron 28 vacas, 3/4 Holstein, 1/4 Cebú, fueron 4 grupos de 7 animales cada uno. En el control no se administraron ningún tipo de tratamientos. En el tratamiento 2, grasa sobrepasante, tratamiento 3, nitrógeno no proteico, y en el tratamiento 4, la monensina. Según estos tratamientos, también se tomaron sangre de 10 muestras en el preparto y en el posparto, 8 días después, en donde se valoraron beta-hidroxibutirato, colesterol, calcio, fósforo y magnesio. En la leche se valoraron sólidos totales, proteína y grasa. Y en cuanto a se hizo una ecografía para determinar dinámica de crecimiento folicular. Se observa que en el tratamiento 4, al mejorar el ambiente ruminal, con la administración de monensina, mejoró la producción de leche y hubo una reducción de los días abiertos. En el tratamiento 2 también mejoró el comportamiento reproductivo versus el tratamiento 1, pero no mejoraron versus el tratamiento 4. Y en el tratamiento 3 desmejoró la reproducción y no existieron también diferencias ováricas. Sin embargo, los porcentajes de preñez fueron mucho menores. La siguiente, por favor. Este es un trabajo de la calidad organoléptica y nutrición del ensilaje de paja de arroz utilizando microorganismos locales del fluido ruminal del ganado a diferentes niveles de inoculación. Se utilizaron microorganismos locales del líquido ruminal de ganado de Bali a diferentes niveles de inóculo en la calidad
del ensilado de paja de arroz fermentado. Se hicieron 4 tipos de tratamientos. El tratamiento 1 fue de paja de arroz, de salvado de arroz al 10%, de melaza al 3%. Sin embargo, no existió un inóculo de microorganismos locales. En el tratamiento 2, las mismas proporciones con un inóculo al 5%. En el tratamiento 3, las mismas proporciones con un inóculo al 10%. Y en el tratamiento 4, las mismas proporciones con inóculo del 15%. Se determina que el alto nivel de líquido ruminal en el ganado puede mejorar y aumentar la calidad organoléptica y el contenido nutricional del ensilado de paja de arroz. La siguiente. Esta es una revisión de los artículos. Trata sobre alimentación diversa, beneficios diversos, los múltiples funciones de la diversidad de alimentación en los pastos en la producción ganadera de rumiantes. Es una revisión. Este artículo es interesantísimo. Habla sobre la diversidad de los pastos, en donde tiende a mejorar el impacto en cuanto a la productividad y la salud de los animales, pero también sobre la huella ecológica, sobre el medio ambiente. Dice que entre mayor diversidad de los pastos, mejor salud animal, y se enfocará muchísimo también en determinar que los pastos tienen unos metabolitos benéficos, metabolitos secundarios, que pueden servir incluso como mediadores también de los valores agregados o del producto del valor agregado hacia los seres humanos. El aumento de la diversidad de los pastos ocasiona efecto beneficioso en la salud y bienestar animal, en la calidad de los productos animales, y se intenta definir la diversidad de pastos desde el punto de vista animal, raza, edad, tiempo de pastoreo, la diversidad de los pastos con respecto a los metabolitos secundarios de los vegetales, en salud y en bienestar de las especies, y la calidad de los productos con respecto a la salud humana. Hablan los autores en conclusión que en definitiva y en el tiempo no se debería pelear por la comida. Una comida debe ir para los animales y otra comida debe ir para los humanos. Esos son mis 8 artículos, compañeros y profesor. Entonces, quedamos atentos con el siguiente expositor. Listo, Jairo, muchas gracias. Los demás ya los había expuesto. Como una hora para que pasaran. Listo, entonces en este momento le damos paso a la compañera Ingrid para exponer los temas que tenía pendientes. Gracias, Jairo. De compartir imagen y ya. Listo. Iniciamos. Listo. Entonces, en primera instancia voy a compartirles el proyecto de grado en la síntesis de 5 minutos. Entonces, mi proyecto de grado se llama Caracterización de racimos de palma por criterios de calidad de fruto en cultivares híbridos por G. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces, como el objetivo es mostrarle los resultados que va a mostrar se van a mover en los 3 objetivos que se han planteado para este trabajo. El primero es identificar los criterios de maduración en los cultivares híbridos por G. Como ya les he contado antes, este proyecto está enfocado en la zona suroccidental, básicamente en el municipio de Tumaco, donde vamos a intervenir las plantas extractoras de la zona. Siguiente. Dentro de ese abordar de esos resultados, queremos resaltar esos criterios de calidad en racimos de cultivares o por G, ya que pues por identificación y percepción se tienen los de guinensis, que es pues el anterior cultivar, y ahorita el objetivo es tener esa claridad de cómo se comportan de acuerdo a las características y fenologías de estos nuevos cultivares. Siguiente. Bueno, entre los resultados destacados para hacer este proceso y llegar a estos encuentros, primero es un intercambio de experiencia de saberes previos con el personal de plantas extractoras, acompañado también del personal que interviene en el campo y la agronomía. Después es un planteamiento de esa evaluación con esas variables asociadas. Después es un análisis de la información, una retroalimentación que pues nos va a llevar a hacer como la unificación de esos criterios y posteriormente una implementación, una validación en planta. Siguiente.
Cabe resaltar, mientras se pasa la otra diapositiva, que los resultados más contundentes que hemos obtenido hasta el momento es poder identificar cuáles son esas características dependiendo del estado de maduración. Entonces pasamos desde los inmaduros, que se identificaron que pues, son frutos que no han cuarteado ni desprendido de forma natural. Los maduros, pues que tienen un desprendimiento de 10 frutos hasta el 25% de toda la base externa del racimo, y pues tienen cuarteamiento en la primera base superior de la primera capa de estos racimos. En términos generales, esos serían los racimos ideales, o sea, lo que se idealizan en todas las plantas de beneficios que lleguen racimos maduros. Los racimos sobremaduros tienen un desprendimiento del 25% hasta el 50%. Estos racimos ya han perdido una gran capa de su primera capa, perdón, de su capa externa, entonces hay una deshidratación parcial. Y los racimos podridos, pues son ya unas no conformidades que pues son racimos que vienen tuzas vacías o vienen con deshidratación, con un olor fétido y tienen un desprendimiento más del 50%. Las impurezas se determina todo aquello material orgánico y extra, pues que llega dentro de los racimos, ya sea piedras, espata, material de cosecha, etcétera. También hay una característica que se ha confrontado y que es muy interesante en esos resultados, es los criterios por conformación. Esta es una condición neta de cultivares híbridos debido a las condiciones de polinización asistida que actualmente nos estamos enfrentando. Entonces pasamos desde clase 1, los mejores racimos, superior al 90%, como lo pueden ver en la imagen, pasando por clase 2, que es del 70 al 90, clase 3 del 50 al 70, y los peores son los clase 4, pues que eso es lo que uno no espera que lleguen a una planta de beneficio porque ya han perdido o hay una no conformidad de más del 50% del total de racimo. Entonces eso ya se reduce en unas pérdidas considerables. Continuemos, Carito. Siguiente. Bueno, el segundo objetivo, como esto es integral, la idea es hacer unas características de esos componentes. Como ya los hemos identificado, hacer estas características, esa caracterización por componentes dentro del racimo. Entonces, el racimo en frutos se conforma por frutos normales, partenocárpicos no aceitosos, e impurezas, como lo pueden ver en la imagen. Siguiente. Siguiente. Bueno, entre los resultados, aquí pues esta estandarización de la metodología MPD, es una metodología donde esos racimos son llevados a un proceso de esterilización, se hace un muestreo, se lleva al laboratorio y se determinan los componentes en tanto contenido de aceite como las características cuantificables y también de alguna manera esas características cuantitativas y también condiciones generales del racimo. Siguiente. Bueno, entre esto cabe destacar que esas componentes por cantidades nos dan como una información previa de cómo es esa conformación interna y cómo podemos retroalimentar el campo. De aquí puedo destacar es que esa conformación no aceitosa en todas las condiciones, sea madura, inmadura o sobremadura, es una posible acción de mejora continua. ¿Ya? Entonces, con estos resultados de estas caracterizaciones, uno puede ir al campo y decirle, hey, apretemos la polinización o busquemos alternativas de mejorar para que esa no conformidad de impurezas y no aceitoso pues no lleguen pronunciadamente. Entonces, es una información valiosa que pueda aplicar a los objetivos que tenemos ahí planteados. Siguiente. Gracias por el puntero, Jairito. Siguiente. Bueno, entre esas condiciones, pues aquí está muy asociado el tema de las características de polinización que se da dentro de esos cultivares, ¿no? Entonces, dependiendo si es polinización ana, uno puede ver unas diferencias marcadas en la formación de partenocárpicos y no partenocárpicos y la formación de frutos normales, dependiendo de la condición de polinización. Entonces, ese es otro factor de impacto que pueden las empresas en un momento dado tomar una decisión de valor, dependiendo la logística y la implementación en sus cultivos. Siguiente, Jairito. Bueno, y el tercer objetivo, como les comentaba ahora, es transversal, determinar, después que ya tenemos unificados esos criterios, sabemos las características,
Ya es determinar cuánto aporta cada una de esas condiciones. Entonces, determinar el contenido de potencial de aceite en esos racimos. Siguiente. Siguiente, se quedó pegado. Ah, bueno. Entonces aquí este sí ya es un tema muy de impacto y comercial, porque si dejamos de producir o llegamos a cosechar racimos inmaduros y sobremaduros, básicamente estamos perdiendo de 6 a 8 puntos en potencial de aceite, que eso si se menciona en proceso es una cantidad de dinero fuerte y considerable. Entonces es de rescatar que la adopción de esta tecnología bajo este escenario alude a que los frutos maduros siempre van a tener una mayor disposición o una mayor síntesis de aceite para poder hacer el proceso de extracción. Continúa, Jairo. Y pues esto ya para ir finalizando ese contenido de aceite, comparados con guineense, uno puede ver como esas diferencias marcadas, especialmente en frutos maduros y inmaduros, pues todo debido también a la regulación, al regulador de crecimiento que se obtiene o que se está implementando bajo estas nuevas tecnologías, ¿no? Y también la conformación de las clases también podemos ver unas diferencias marcadas con lo tradicional a las comparaciones de un cultivar o de una conformación de maduración a inmaduro, hay una diferencia muy marcada en cuanto a estas clases y conformaciones. Entonces podemos tener desde un maduro de 19.15 a un clase 1 de 31.68, que es una diferencia casi de más de 10 puntos. Entonces eso de alguna manera ya genera un impacto en hacer las buenas labor o adoptar las buenas prácticas agronómicas. Siguiente. Y pues también se está haciendo un seguimiento transitorio, pues con esos mismos resultados que los he planteado, los estamos caracterizando por los proveedores. Todo lo que llegue se caracteriza, entonces se ha designado como una letra para cada uno y es mirar esas fluctuaciones dependiendo, ¿no? Porque pues todos no adoptan o algunos se adoptan o algunos tienen un método, otros tienen otro método, entonces la idea es poder hacer un seguimiento y como pueden ver toda esa variabilidad que hay en cada uno de los proveedores es un indicio para generar esa línea y esa curva de valor y de impacto y para reconocer pues que lo que no se mide pues no tampoco se controla. Eso es lo que tenía para compartirles y muchas gracias. Bueno, sí, porque ya se fueron más de 5 minutos. Yo creo que están ahí como los 5 si cortamos todo. Vale, ahí muchas gracias. Vamos a presentar la siguiente diapositiva de 10 Ingrid. minutos. ¿Sí miran todos? Sí, ahí está. Listo. Vale, entonces, pues yo les voy a tratar de comentar de esos, haciendo como una retroalimentación también de la historia del arte, los artículos que he podido abordar, que son como muy afines al trabajo que estoy realizando, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos un boletín técnico que se fue publicado en la revista Palma, que se llama Calidad de la cosecha. Entonces, en este boletín básicamente están planteando el momento idóneo de hacer un corte de racimo cuando ha alcanzado su máxima concentración de aceite y mirar los ácidos grasos libres mínimos que se requieren para impactar el tema de la calidad. Entonces, cuando la fruta alcanza como ese grado de madurez idóneo, el proceso enzimático tiene su mayor expresión de contenido de aceite, ¿no? Entonces, estas variables están muy influenciadas por el grado de madurez, por la antes y la cosecha, que como pueden ver ahí en los resultados, es donde tienen los mayores contenidos de aceite, influenciados los contenidos de ácidos grasos libres con la temperatura. Entonces, a menores temperaturas, la acidez sube. Y pues si aumentamos un poco más la temperatura, básicamente a estas temperaturas cálidas, el contenido de AGL baja, ¿no? Entonces, si hacemos un corte, desde ahí inicia el proceso de degradación o asimilación de esos ácidos grasos libres, ¿no? Entonces, en condiciones naturales, la acidez es un indicador y pues un indicador de calidad y de compra del aceite y la idea es que tenga una acidez baja, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, sí es importante también tener una condición idónea en cuanto a la calidad de corte que se genera en el cultivo para tener esa síntesis ideal
En híbrido, la idea es que no esté por debajo, que esté por debajo del 3%. Eso como conclusiones generales de este boletín. El siguiente artículo. Siguiente. No está pasando. Bueno, eso es información complementaria de la acción lipídica que les hablaba en el momento y la inferencia que puede haber dentro de los procesos cuando se califican en TOLVA, ¿no? Entonces aquí hay una medida de evaluación que nos permite también conocer esa dimensión que genera bajo este escenario de calificación. Continuamos, Jaime. El segundo artículo es una guía de bolsillo, que son los criterios de cosecha de híbrido, características para evaluar el punto óptimo. Estos criterios también dependen fenológicamente de una escala BBCH, que en síntesis es una nomenclatura que, como pueden ver, en verde de 709 a 809, que de 709 son racimos en su formación inicial de inmadurez, hasta los 809, que son 807, 809, que son pues cuando ya se desarrollan y ya están como en las condiciones ideales. Digamos que esta escala fue producto de procesos anteriores de investigación desde la parte fenológica y que se ha visualizado de impacto como resultado que las condiciones para tener esos criterios de evaluación es tener el color, que tenga unas tonalidades naranjas, que tenga un cuarteamiento, los frutos que representan esas ranuras naturales y un desprendimiento natural. Siguiente. Nos va a tocar ir cortando. Listo. El siguiente artículo está enfocado más a la toma de decisión en cuanto a sus productos de la palma como materia prima. En esta ocasión, digamos que en este artículo se destaca mucho esa potencial que tienen los subproductos que uno cataloga como desecho de los puntos de salida de los flujos dentro de las plantas de beneficio. Pues digamos que en términos generales, desde que ingresan los racimos hasta que se tiene la materia prima, que es el aceite terminado, pues hay esos residuos que se consideran los desechos, como son las tuzas, la fibra, el mesocarpio y los cuerpos, ¿no? Entonces se está evaluando y ya se ha evaluado también desde la refinería ese impacto que puede tener esos flujos másicos y cómo se puede tener una utilización que sea amigable y sostenible. Entonces, desde los resultados de impacto, desde poder tener como ese valor agregado en tuzas, fibras y cuesco, se ha obtenido una condición de desmenuzado orgánico que sirven para suplemento alimenticio, también carbón activado, se hace una pirólisis para producir una pirólisis alta, producción de biocrudo, agregados livianos para cemento, relleno en diferentes compuestos. Entonces, de alguna manera, todo lo que sale se aprovecha y ese era como el objetivo y como uno de los mensajes que deja este artículo. Siguiente. Bueno, en este artículo, básicamente nos cuenta la experiencia en el procesamiento de fruto en el caso de Empanza, Brasil, y el objetivo de ellas era estudiar cómo se procesa, ya que ellos tenían una falencia de que el 50% de sus proveedores no tenían como esa condición idónea de los racimos que entraban al proceso, ¿no? Entonces hicieron como una caracterización y hicieron un énfasis en cuál era la calidad con el potencial de que tenía en su momento instalado la planta y se dieron cuenta que podían tener una mejora considerable en frutos maduros, en frutos sobremaduros y en frutos para ellos verdes, ¿no? Y los porcentajes pues hacen relación a esas mejoras que se obtuvieron antes y después de las caracterizaciones. ¿Cómo lo hicieron? Midiéndose y mirando dentro del proceso cómo impactaba cada una de las líneas de valor. En términos generales, se hace una cuantificación y se evalúa finalmente con las tasas de extracción. Y eso es como las diferencias que tienen marcadas en cuanto a las calidades bajo la experiencia que tuvieron en Despensa Brasil.
Siguiente. Bueno, entonces hay una caracterización del proceso como tal. En cultivares híbridos son esas alternativas, porque como pues actualmente estamos en una transición de pasar de guinensis a híbrido, pues también las condiciones, no solo cambian las condiciones del fruto, sino que también cambian las condiciones del proceso. Antes se tenía una condición de fruto normal, que era un contenido de almendras o nueces considerable. Ahora, como la polinización es híbrido, en híbrido es asistida, la formación de frutos partenocárpicos es más pronunciada. ¿Y esos frutos partenocárpicos cuáles son? Los que carecen de almendra, no hay una fertilidad. Entonces, de acuerdo a esa condición, también cambian los procesos en tiempos de esterilización, en tiempos de frutado, cómo se hace quizás el cuello de botella más grande, es el proceso de gestión y prensado, porque como hay una ausencia de almendras, también pues genera una condición diferente en los temas de prensado para separar ese aceite de las fibras. Entonces, bajo esta condición se han argumentado o se han implementado alternativas que permitan mediante prensa de tornillos sin fin generar como esa mayor expresión o mayor recuperación de aceite y también tener esa condición de recuperación o de liberación de impurezas. Siguiente. Bueno, entonces, siguiendo como en la línea, aquí hay un artículo interesante que es de Cenipalma, que es el proceso de validación comercial de este punto óptimo. Aquí en la zona se dan muchos cultivares y el interés de las plantaciones que tienen sus cultivares específicos es poderse medir. Entonces, la idea es, dentro del escenario de los estadios, mirar esa composición. Entonces, esta validación básicamente se enfocó en mirar cómo lo hacían las plantaciones inicialmente y cómo después de la implementación de los criterios en IPALMA, cómo pudo haber una mejora de implementación en un escenario sencillo, con los mismos operarios, con las mismas rutas, pero cómo dejar esos criterios y adoptarlos genera un aumento en esas condiciones de calidad y también de generación de eficiencia en los procesos, especialmente en los operativos. Siguiente, Carlitos. Caíto. Ya me quedan 3 minutos por ahí, Ley. Yo creo que este es el penúltimo. También hay un manejo, una guía de bolsillo que me habla del manejo de pérdidas de almendra dentro del proceso. Anteriormente les comentaba que hay unas pérdidas considerables por los flujos de salida, especialmente en fluente, fibra, tus y torta. Entonces el objetivo era identificar cuáles eran esas fuentes de pérdidas, midiéndolas y cómo se podía hacer la interacción para mitigarlas o reducirlas. Entonces, básicamente lo que se hizo ahí es hacer un seguimiento desde la recolección de muestras, mirar las impregnaciones por procedimientos de laboratorio y mirar las acciones pertinentes de posible mejora. En síntesis, hay una condición muy fuerte. Los resultados más destacados son los parámetros especialmente de torta, estaban por encima del 7% y después de las acciones de aumentar presiones, de descargar, de revisar tornillos y verificar, se pudo disminuir esa condición por debajo del 7%, que son rangos de pérdida mucho más aceptables. Siguiente. Y ya el último, creo que me queda un minuto, ya el último artículo. Siguiente. Ya el último artículo, pues que me habla de la evaluación de factores claves en pérdidas y el impacto, cómo se puede mitigar el impacto ambiental dentro de estos procesos productivos de extracción de aceite, ¿no? Entonces, para mirar, determinar esas principales pérdidas, es una vinculación de esos procesos, buscando como esos análisis de estandarización y el impacto que genera en el proceso. Entonces se hizo una caracterización, evaluación, identificación, determinación, se evaluó el análisis de causa, la identificación de esas pérdidas y las propuestas de mejora continua. Aquí lo interesante de esto es la